¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar. Ya saben que es jueves, estamos en directo en esta horita que tenemos por delante para hablar de temas relacionados con nuestra salud, y también les damos la bienvenida si nos ven en algunas de las reposiciones que les ofrece esta casa. Hoy tenemos que comenzar comentando que baja la incidencia en nuestra provincia, pero eso sí, ha habido que lamentar 4 fallecimientos por COVID, y las autoridades sanitarias continúan insistiendo en el alto número de contagios por esta nueva cepa Omicron, y que hay que seguir manteniendo esa distancia social, el uso de mascarilla tanto en interior como en exterior, siempre que sea posible, y también, por supuesto, el lavado de manos. Hay que comentar también que los hospitales malagueños han restringido el número de visitas para pues hacer frente, ¿no?, a esa ola de contagios, ¿no?, que se está dando con esta cepa Omicron, y proteger así la salud de las personas que están ingresadas, por supuesto. Hoy vamos a comenzar hablando sobre el sueño, y para ello tenemos ya al otro lado a Hernando Pérez Díaz, codirector del Centro de Neurología Avanzada. Tenemos un centro en Málaga, también en Sevilla, pero en Málaga nos vamos a centrar. Y le saludamos ya. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas Bueno, noches. muchísimas gracias porque, como siempre, atendéis a nuestra llamada, y bueno, dentro de los servicios que prestáis en este centro está la unidad de sueño, y queremos que nos contéis, ya pasado ya ese ciclo inicial en el que se nos rompieron las rutinas, ¿no?, con los confinamientos, provocó que muchas personas tuvieran problemas, ¿no?, para conciliar el sueño o para tener un sueño de calidad, que eso también es importante. No sé ahora mismo la situación, vosotros que sois expertos en este tema, ¿cómo se está viviendo? ¿Ha cambiado algo? ¿Seguimos igual? Bueno, yo creo que al final la pandemia lo único que vino es un poco a reagudizar un problema, digamos, que ya venimos arrastrando desde hace años o décadas. O sea, en realidad, pues los trastornos del sueño son cada día un poco más importantes. La sociedad actual ya invita un poco al insomnio, a ir privados crónicamente de sueño, y al final, digamos, la pandemia tuvo ese tipo de consecuencia de agudizar algo que ya veníamos sufriendo desde hace años. Puede ser que en parte se haya mitigado, pero yo pienso que no, que ahora mismo la prevalencia de los trastornos del sueño es elevadísima en la población general, y que todavía seguimos viviendo un poco las consecuencias, porque si hemos pasado un poco, si es que se puede decir así, la fase un poco de aquella preocupación catastrófica inicial de la pandemia, pero ahora mismo se nos mezclan. Pues esta mañana mismo pues veo un señor pues que a raíz de un ERTE, de las preocupaciones un poco de índole económica, ¿no?, de los cambios de vida que nos ha llevado todo esto. Sí. Entonces ha habido una agudización, pero tampoco podemos decir que sea un problema lo de la pandemia tampoco sobrepasado, ni mucho menos. Ajá. Quería preguntar porque hasta qué punto los ciudadanos somos conscientes de las secuelas o las consecuencias, vamos a decir, que puede tener el no tener un sueño de calidad. Pues yo creo que muy baja. O sea, la población general, y de aquí incluso llamar un poco una autocrítica, a veces incluso al propio colectivo médico, ¿no? Yo soy neurólogo, atendemos toda la patología neurológica, enfermedad de Parkinson, demencias tipo Alzheimer, epilepsias, ¿no? Y al final, si ya una persona con una mala noche de sueño, digamos joven, en condiciones normales, se nos resiente cognitivamente cuando duerme mal, está pesado, está cansado, tal, pues imaginaron cualquier tipo de enfermedad donde realmente la reserva funcional es baja, ¿no? Entonces, al final, las consecuencias de un mal descanso nocturno en determinados rangos de edad o en personas que ya tienen una baja reserva funcional por otras enfermedades neurológicas es altísima, e influye sobremanera en la calidad de vida, por supuesto, en el estado un poco cognitivo, de memoria y tal, en la situación afectiva, cuadros depresivos, ansiedad, y a medio largo plazo se comporta con toda probabilidad como un factor de riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Y yo creo que, desgraciadamente, el órgano rector de nuestro organismo, el más importante en mi opinión, cada especialista dirá lo suyo, pero yo tengo que defender al cerebro. Pues realmente yo creo que somos poco conscientes del maltrato un poco al que lo sometemos si realmente no descansamos de manera adecuada. Sin duda, la tecnología no descansa, y tiene muchas bondades, pero también tiene otros inconvenientes que pueden ser, por ejemplo, estos, ¿no? ¿Qué consejos nos podéis dar para intentar paliar, ¿no?, esta situación? Claro, pues efectivamente esto es algo que se viene viendo en las últimas décadas, y que
posiblemente, pues ahora lo vemos por los adolescentes, que los adolescentes todo esto de la llegada de la tecnología ya lo han interiorizado como algo normal y realmente no es así. Yo pongo el ejemplo de que cualquiera de nosotros tenemos conocimiento en nuestro rango de edad de lo que era la carta de ajuste. O sea, toda una persona a día de hoy le explicas que la televisión se acababa y se acababa, pues eso no, evidentemente no lo entienden. A día de hoy tenemos propuestas de ocio de 24 horas, gimnasios que hablen las 24 horas del día, la llegada un poco de la tecnología. Entonces, al final se estima que en las últimas décadas que venimos durmiendo posiblemente un 20-30% menos de lo que lo hacíamos hace 30-40 años. Y esto realmente nos pasa factura a nivel individual y como sociedad, ¿no? Se nos dispara la irritabilidad, se nos dispara la ansiedad, se nos disparan los cuadros depresivos y en definitiva pues estamos sometidos a un estrés pues muy importante. Entonces sí que es verdad que, pues que hay que intentar un poco cuidar de que somos animales diseñados para funcionar de día y descansar de noche, y a partir de determinada hora pues sí que se impondría una cierta desconexión tecnológica y prepararse un poco, digamos, para lo que es el dormir y para lo que es el descanso. Sí, además entiendo también que mantener una serie de rutinas, ¿no? Unos horarios, no abusar tampoco de siestas largas, una serie de pautas que podemos incluir en nuestro día a día, en nuestra rutina para ayudarnos, ¿no? A luego descansar por la noche, ¿no? Efectivamente, deberíamos ser animales de rutina, ¿vale? Un poco condicionados a los ritmos de luz y oscuridad, o sea, no son los horarios los mismos en invierno que en verano, porque cierta regulación en virtud a la luz solar solemos tener y suelen tener nuestros patrones circadianos, digamos, del día y de la noche. Pero luego dentro de esto, mientras más rutinas establecidas, mientras más concedamos unos horarios al descanso, efectivamente mejor, ¿no? La siesta, pues la siesta realmente sí que las recomendaciones en aquel un poco que lo consigas que no deberían ser excesivamente prolongados, o sea que si estás por encima de 20 minutos, digamos, se desaconsejan en el sentido de que al final estamos reduciendo el cansancio que se establece a lo largo del día y que debería promover el sueño a la noche siguiente. Y también un poco a veces hay gente que la siesta la precisa porque realmente tienen un mal descanso nocturno. O sea, no es solo descansar mal en términos de no conceder tiempo al sueño, tener un insomnio, sino que también gente que tiene muchos trastornos del sueño, apneas, piernas inquietas, que le fracturan, que le fragmentan el sueño, que llevan un sueño de mala calidad, y muchas veces detrás de una siesta prolongada lo que se esconde es un mal descanso nocturno, con las implicaciones que ello conlleva a nivel de bienestar y a nivel un poco de salud. El estar en constante excitación, ya sea bueno, pues por problemas que podemos tener en nuestro día a día o por demasiado uso de las pantallas o bueno, mil cosas pueden ser, puede llegar a ser normal algún día, pero ¿cuándo se complica? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que se está convirtiendo en un problema crónico? ¿Cuándo tenemos que acudir a un médico especialista, como hacéis en vuestro centro? Tenemos básicamente tres vías de presentación de trastornos del sueño. El insomnio, que al insomnio realmente es el que se angustia muchísimo y que este consulta, y un insomnio, pues por encima más o menos de 3 meses, pasa a ser crónico. O sea que ya un insomnio que no hemos regulado unos 3 meses, se estima que es crónico. Es muy sencillo caer en fármacos somníferos tipo benzodiazepina, lorazepam, lormetazepam, diazepam, clonazepam, que no vienen más que a complicar la situación porque pierden la eficacia en pocas semanas y al final pues enganchan, generan una importante dependencia. Entonces un insomnio crónico es motivo muchas veces de consultar para intentar que nosotros le ayudemos. Luego está el grupo de pacientes que no se sienten descansados, reparados con el sueño, que se duermen con suma facilidad durante el día, y ahí podemos sospechar pues, que exista algo que realmente esté fragmentando el sueño, que hay un sueño de mala calidad y que por eso realmente la persona no se encuentra bien durante el día. Y luego ya hay otro grupo que son gente que tienen problemas de conducta durante el sueño. Sonámbulos, crisis epilépticas durante el sueño. O sea que digamos estos serían los tres grandes motivos de consulta que de una otra manera deberían llevar a buscar a una ayuda especializada. ¿Qué pensáis vosotros de estas personas que, porque ahora cada vez pues se ve más que recurren a productos naturales para poder dormir de un tirón, como dicen, rezan muchos anuncios? Bueno, hay que tener cuidado, sobre todo los productos naturales. En los últimos años viene un poco el boom de la melatonina,
que si ayuda realmente y bien tomada, porque la melatonina no es tanto cuestión un poco de la dosis, la melatonina es la hormona que libera nuestro cerebro cada noche y que depende un poco de los ritmos de luz y oscuridad, o sea que realmente se promueve su liberación por parte de nuestro cerebro con el ocaso, con la caída de la luz solar. Entonces muchas veces no es el debate de tanto qué dosis me tengo que tomar de melatonina, como a qué hora tengo que tomarla y bajo qué condiciones tengo que tomarla, y realmente pues tiene un poco su ayuda. El resto de productos de tipo complemento alimenticios, pues hay que tener cuidado, ¿sabes? Porque realmente es como yo digo, al final te pueden decir que la cicuta es natural y la cicuta pues no deja de ser un veneno, ¿vale? Entonces es verdad que nosotros en parte recurrimos muchas veces a productos complemento alimenticios, a melatonina, que tienen su utilidad, o sea que por supuesto que los usamos, pero creo que incluso estos deberían ser bajo un cierto consejo o recomendación médica. Incluso ya, bueno, tenemos aplicaciones que monitorizan el sueño. Uh-huh. No sé qué Sí. opinión tenéis No, sobre este no, tema. no tienen mucha validez porque al final las aplicaciones móviles, que nosotros hace ya años que las veníamos usando, eso no es más que un actígrafo o un potenciómetro. Eso realmente lo que mide es la actividad muscular y dice que si estamos quietos, pues estamos durmiendo. Entonces, pero por ejemplo, una persona que tiene un trastorno del sueño, que tiene unas piernas inquietas, que tiene movimientos periódicos durante el sueño, o sea, que se pasa la noche pegando patas de las piernas, pues por ejemplo la máquina va a interpretar que esa persona pues está despierto, o sea, que realmente es algo muy aproximado que podría servir, o sea, poco aproximado, perdón, que podría servir en condiciones de un sueño sin ningún tipo de trastorno, sin ningún tipo de anormalidad, porque si no el aparato interpreta que yo me estoy moviendo y que realmente no descanso o viceversa, ¿vale? Y que lo que no puede hacer la gente es angustiarse, porque es que hay gente que a veces te viene a la consulta angustiándose porque el dispositivo móvil le ha dicho que no llega a sueño profundo, que no duerme bien, y esto realmente la utilidad es muy superficial. Bueno, para finalizar, hemos hablado de esa parte, ¿no? Del tema del sueño, de la unidad de sueño, pero sí nos gustaría que nos recordaras pues, un poco cuáles son los servicios que ofrecéis en el centro y también dónde estáis ubicados para aquellas personas que a lo mejor nos estén viendo y quieran ponerse en contacto con vosotros. Bueno, Centro de Neurología Avanzada, un centro un poco de momento andaluz. Tenemos sede en Sevilla, en Málaga, en Huelva y en Cádiz, con un abordaje siempre multidisciplinar del paciente, neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos, que es donde realmente al final pues alcanza un poco la máxima rentabilidad a la hora de manejar un poco a nuestros pacientes. O sea, que esa es un poco la excelencia, el hecho de tener realmente un equipo integrado por 40 personas y que creo que somos capaces de al final cualquier enfermedad neurológica, epilepsia, Parkinson, cefalea, trastornos del sueño, demencias, tener un poco todo el arsenal diagnóstico y de tratamiento para buscar al final la mejor salida a ese paciente. O sea que eso realmente es lo que al final a nosotros pues, nos caracteriza y creemos que es lo que nos da valor como grupo, como equipo. Recuérdanos dónde estáis ubicados ya para... Y estamos aquí En en Málaga, Málaga en nosotros Málaga. con otros compañeros que se llama Clínica Salus, que Sí. esto está en Imperio Argentina, en el número 23 de Avenida Imperio Argentina, cerca allí de Martín Carpena, ¿vale? Pues muy bien, muchísimas gracias, Hernando Pérez Díaz, codirector del Centro de Neurología Avanzada en Málaga, neurólogo. Gracias por ofrecernos esta información importante cuando bueno, pues estos trastornos del sueño, pues la verdad que están afectando cada vez a más población y también cada vez a población más joven, ¿no? Muchísimas gracias, un abrazo como Nada, siempre. gracias a vosotros siempre por contar con nosotros, que siempre es agradable que se destine unos minutos a hacer pedagogía Claro médica, que que al sí. final es importantísima, De eso ¿vale? se trata, de eso se trata. Un abrazo, Hernando. Bueno, vamos Igualmente, a claro. continuar y vamos ahora a hablar sobre los trasplantes, porque Málaga ha alcanzado los 186 trasplantes en 2021. Esto supone un 18,5 más, con 86 donantes. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Durante el 2021, los hospitales malagueños han experimentado un incremento de un 11% en el número de donantes con respecto al año anterior. El número de trasplantes también ha habido un incremento de un 18,5%, que han supuesto 186 trasplantes de órganos sólidos en el Hospital Regional de Málaga.
Estas tasas y estas cifras son realmente muy importantes porque significa que estamos empezando a recuperar unas tasas de donación que en el año 2020, fruto del contexto epidemiológico del COVID, significaron un descenso muy importante. Y aunque no hemos recuperado las tasas prepandémicas del 2019, ya nos estamos acercando mucho, hasta tal punto que la provincia malagueña en el año 2021 acabamos con una tasa de donación de 50 donantes por millón de población. Eso significa que estamos un 20% por encima de las cifras a nivel nacional y a nivel autonómico. Con esto quería simplemente darle gracias y agradecer el enorme esfuerzo y el enorme trabajo de los profesionales sanitarios de los hospitales malagueños, que en una situación terriblemente compleja como estamos viviendo estos 2 años, han sido capaces de seguir manteniendo un trabajo y un procedimiento que da oportunidad a 186 personas de poder seguir viviendo con una calidad de vida excelente gracias a estos trasplantes. Estos resultados han sido posibles también gracias a la solidaridad de la sociedad malagueña, que una vez más y un año más sigue demostrando ese enorme compromiso por una actividad que depende exclusivamente de la aceptación de familias de personas que fallecen en hospitales y que acaban proporcionando esta donación de órganos y de tejidos para que otras personas se beneficien de estos tratamientos que no tienen otra alternativa. Es por esto que a mí me gustaría hacer un expresa reconocimiento de estas personas, de esta sociedad que ha integrado la donación dentro de los cuidados al final de la vida. Y para terminar, quisiera también recordar que Málaga es la provincia de Andalucía que genera un 35% de los tejidos que se generan en la comunidad en su conjunto. Los tejidos son un elemento fundamental para una enorme cantidad de procedimientos médicos que tampoco tienen otra alternativa. Estaríamos hablando de trasplantes de córnea, de implantes de hueso, en donde miles de personas, miles de andaluces se benefician de ellos y que son gracias a que personas también, en el momento de fallecer, dan la oportunidad de donar sus tejidos para ayudar a estas personas a mejorar enormemente su calidad de vida. Importantísima esa solidaridad de las familias, como bien nos recordaba el experto. Vamos ahora a conocer también, porque ha tenido una acreditación excelente en la unidad de asma grave del Hospital Regional. Es una distinción muy importante que pone en valor pues, la calidad del servicio que presta esta unidad. Bueno, la acreditación es una acreditación por la Sociedad Española de Alergia de la unidad de asma grave, que tenemos una acreditación del máximo nivel. Esta unidad es una unidad multidisciplinar que está compuesta por los servicios de alergia, los servicios de otorrino y de neumología. Lo que pretende es dar una atención integral al paciente asmático, especialmente al paciente con asma grave. La coordinación y el trabajo conjunto de los 3 servicios va a suponer sin duda un avance espectacular para la atención que vamos a dar a nuestros pacientes en este hospital. En ella se van a aunar las actividades que se realizan en el servicio de alergia, en el diagnóstico de la patología de este asma como de causa alérgica, todas las actividades que se realizan en neumología, con toda la gran cantidad de pruebas funcionales que ellos pueden realizar y con el diagnóstico diferencial, y también de gran importancia la participación del servicio de otorrino para el diagnóstico de patología rinosinusal. Yo creo que esto es un avance espectacular y que sobre todo lo que va a repercutir de una forma importante es en el tratamiento y en el diagnóstico de los pacientes que presentan asma bronquial. Para nuestro hospital sin duda va a ser un salto cuantitativo y cualitativo, donde no nos tenemos que olvidar que enfermería también tiene un papel fundamental para la ayuda en el diagnóstico de los pacientes, y algo que es muy importante, que es la educación del paciente. Hay un gran número de pacientes que están infradiagnosticados o sobrediagnosticados. El diagnóstico va a ser un diagnóstico preciso, lo cual es importante, ya que el asma bronquial no es una enfermedad per se, sino que es un síndrome, donde muchas enfermedades coexisten de forma simultánea. De ahí la importancia de la evaluación de estos 3 servicios de forma conjunta para poder diagnosticar de la forma lo más precisa posible a nuestros pacientes. Es importante en principio porque hoy en día hablamos de vía respiratoria única, donde eso conlleva pues, la participación de 3 especialidades como es neumología,
es alergología y somos nosotros los otorrinos. La parte que nosotros aportamos, somos un servicio médico quirúrgico, vamos a participar sobre todo en lo que es en el diagnóstico a nivel de endoscopia, diagnóstico de imagen, y luego sobre todo pues el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, que generalmente el asma pues se asocia mucho a una patología como es la poliposis, que igual tiene un buen tratamiento, un buen control con el tratamiento médico, pero a veces es necesario el tratamiento quirúrgico, y ahí entramos en juego pues nosotros, los otorrinos. El asma es una enfermedad que se lleva tanto desde el punto de vista de alergia, cuando se refiere al asma extrínseco, como desde el servicio de neumología, que lleva el asma extrínseco, y el asma intrínseco, o sea, los que no están producidos por alergenos. ¿Por qué es importante? Porque hay muchas patologías que hacen que el asma no tenga buen control, como por ejemplo la vía aérea superior cuando no está bien controlada, que depende del servicio de otorrino, el reflujo gastroesofágico, que es una patología muy frecuente. Vamos a intentar unir a dicha unidad a un psicólogo que se ocupe también de la parte psicológica, que es un problema que agrava mucho el mal control del asma. Y asimismo vamos a intentar también ocuparnos de la parte endocrinológica. Está comprobado que la obesidad es una patología que empeora mucho el asma y su control, y que mejora mucho disminuyendo el índice de masa corporal, tanto la clínica del paciente como la necesidad de farmacología. Es fundamental para su calidad de vida, para no tener exacerbaciones, para no tener ingresos hospitalarios, incluso algunos pueden llegar a una muerte en una crisis de asma. Queremos abordarlo de diferentes aspectos para intentar controlar todas las posibles patologías que puedan agravar el asma, y no solamente el asma como tal. Enfermería tiene un papel esencial en el cuidado y en el manejo del paciente con asma grave. Participa y desarrolla, es la encargada de desarrollar las pruebas diagnósticas, la administración de tratamiento, favorece y realiza el seguimiento del paciente con asma, y por supuesto desarrolla un papel importantísimo en la educación al paciente asmático. Y creo que la creación de unidades multidisciplinares con distintos profesionales que trabajen de manera coordinada es algo que tiene muchísima importancia, y que enfermería tenga un papel primordial en este tipo de unidades pues confiere mayor importancia también. Bueno, pues sí, importantísimo. Desde aquí nuestra enhorabuena por esa distinción de excelencia de esta unidad de asma grave. Vamos ahora a saludar a Paco Abad, presidente de Amalager, la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación, una asociación de la con más solera en nuestra ciudad, ya que llevan más de 20 años ayudando a personas, a familiares que quieren salir, ¿no?, de ese laberinto, ¿no?, que a veces se convierte en la adicción a los juegos de azar. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Queríamos hablar contigo porque hemos conocido recientemente que el número, o que más de 15.000 personas en Andalucía han pedido que se les prohíba jugar online en 2021. Una cifra, además, que ha subido bastante, ¿no? Pues sí, la cifra ha subido bastante en todo el territorio nacional. Ha sido más de un 20% en este año, ya venía de otro año subiendo, y bueno, y nos encontramos con una adicción pues que cada vez hay gente más joven jugando. Ha descendido mucho también el inicio a esta adicción. Estamos en torno, ante el perfil que teníamos, estaba en torno a una persona adulta entre los 45, 50 años, y ahora el perfil que nos encontramos está entre los 20 a 30 años, chavales universitarios, y muchos a lo mejor que se han iniciado en el juego ya con deudas bastante grandes y graves. Estamos viendo en imagen, mientras charlamos, pues algunas de las casas de apuestas que hay en nuestra capital, un tipo de establecimiento que proliferan mucho, además, en barrios populosos, en barrios muy afectados por el paro,
hay colectivos, ¿no? Plataformas también que están en contra, ¿no?, de la proliferación de este tipo de establecimientos. Además, cabe recordar que la normativa municipal les prohíbe estar, no recuerdo ahora la distancia, pero que no pueden estar cerca de centros educativos, ¿no?, por ejemplo. Bueno, no se pueden dar licencias nuevas para aquellos que soliciten ahora, pero bueno, yo en mi barrio tengo uno a 20 metros de la puerta principal del colegio, ¿no? Es decir, en estas zonas y todo, pues nos encontramos con eso, ¿no? Y aparte, no solamente los salones de juego, sino también el juego online. Sí, también, por supuesto. Es algo que es silencioso, que cuesta más trabajo de descubrir, que se sigue todavía de alguna manera aunque está prohibida la publicidad, pero siguen con los bonos, siguen con una serie de cosas que bueno, que atrae mucho al jugador, ¿no? Porque si le van a dar para que juegue gratis y todo esto, pues esto hace que la gente pruebe, que obtengan premios y que se enganchen, ¿no? Al final. Vosotros dais un servicio integral a estas personas, a sus familias también, que hacen, las familias siempre juegan un papel fundamental, ¿no?, en este tipo de adicciones, ¿no? La familia es muy importante, ¿no? Pero también cabe decir que muchas veces al cambiar ahora el tipo de familia, pues también que como que los padres, ¿no? Y nos vamos a meter todos, porque yo también soy padre, ¿no? Claro. Queremos las cosas muy rápidas, ¿no? Que los problemas de nuestros hijos, pues los tenemos que resolver muy rápido y no puede ser, ¿no? Esto, cuando se cae en el mundo de las adicciones, pues lo que hay que hacer es enseñar a las personas a vivir sin ese problema, ¿no? Es decir, lo que nosotros tenemos que enseñar es a las personas que están en tratamiento a no jugar, ¿no? O sea, ahí hay un tiempo, necesitamos un tiempo y hay que tener paciencia, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos nosotros, que ahora no tienen paciencia los padres que se acercan. Sí, esto es una carrera de fondo, ¿no?, como se dice, no se va a solucionar de un día para otro. Además, desgraciadamente, este tipo de adicción, como muchas otras, normalmente va a más, si no se pone remedio, ¿no? Claro, es decir, ya estamos viendo que va en aumento todos los años, que cada vez hay más gente en tratamiento, y es verdad también que varía, vamos, al variar el perfil, pues también diremos que las asociaciones pues necesitamos también un poquito adaptarnos a todas estas circunstancias, y también, porque no vamos a decirlo, más atención de las administraciones, ¿no? Ya que también pues tenemos que hablar que los impuestos del juego se duplican, se triplican y cada vez se ingresan más en las arcas del Estado por los impuestos del juego, ¿no? Ya. ¿Somos conscientes de hasta qué punto el peligro que supone el ser adicto a los juegos de azar? Porque es que esto te puede destrozar la vida, ¿no?, completamente. Claro, es que tampoco nadie nos dice nada en ese aspecto, ¿no? Es decir, nadie nos advierte, oye, que esto, que sí, que está muy bien, pero que esto tiene una fórmula matemática y que no te vas a hacer rico y que al final, pues, si sigues por ese camino, puedes terminar con un grave problema, ¿no? Nadie nos dice eso, nadie nos educa en ese sentido. Y bueno, y lo que hacen en este caso, pues en muchos casos las redes sociales y tal, pues es todo lo contrario, ¿no? Buscar la vida fácil, el ingreso de una forma muy rápida. Cada vez buscamos juegos más atractivos, más económicos, pero en este caso no solamente salones de juegos, ¿no? Podríamos hablar de lotería, podríamos hablar de muchísimos juegos que dependen del Estado y deberían de prestar un poquito de más atención, porque a ellos también, les afecta esta patología, ¿no? Es decir, llega un momento que en este país el tabaco se regula y el alcohol se regula y se regulan una serie de cosas, y bueno, y también cabe
que tengamos que hacer una regulación de juego en acorde a los problemas que estamos teniendo. Ya. Recuérdanos, por favor, dónde está la asociación, es la barriada de Carranque, ¿no? Y las personas Sí. que necesiten de vuestra ayuda, qué es lo que tienen que hacer, pueden acudir para preguntar. Recuérdanos un Bien. poco. Pues nosotros estamos situados, como bien dices tú, en la barriada de Carranque, concretamente en la calle Diego Vázquez Otero, número 5, justamente donde está el Centro de Valoración de Minusvalía de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Y abrimos todas las tardes, de lunes a jueves, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. No es necesario pedir cita para acudir, le vamos a atender en 10-12 minutos, le vamos a informar de lo que hacemos, cómo lo hacemos, y si están de acuerdo, pues nada, empezar el tratamiento y ya está. Y si me permite, pues nuestro teléfono es el 952 64 12 96. Muy bien, Paco, pues está claro que pedir ayuda es el primer paso. Por supuesto que sí, ¿no? Y también lo puede hacer la familia por el enfermo, ¿eh? Pues Paco Abad, presidente de Amalajer, como hemos dicho, pues una asociación que lleva más de 20 años ayudando a las personas que juegan, ¿no? Adictas al juego, a salir de ese laberinto tan complicado, que no es fácil, pero se puede hacer. Vamos a terminar con ese mensaje positivo, porque se puede hacer, con ayuda se puede hacer, claro que sí. Sí, perfectamente, se puede hacer perfectamente y se sale perfectamente. Y se sale. Bueno, pues Paco, lo dicho, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien. Gracias, Paco. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre, y nada, aquí estamos. Hasta luego. Bueno, vamos a conocer ahora un estudio que ha presentado el Sindicato Médico, ha realizado una encuesta sobre la situación de los pediatras en la provincia de Málaga. Y hay que decir que el sondeo destaca que un 41% de estos profesionales afirman que trabajan con cupos por encima de los 1000 niños y el 50% de los médicos asegura que nunca se ha cubierto la ausencia de sus compañeros. Vamos a verlo a través de este siguiente vídeo. En primer lugar, una de las preguntas fue la situación administrativa de los pediatras. El 37% de los pediatras no son propietarios, existiendo un 7% de interinos y un 29,5% de temporales, por tanto, con poca estabilidad. No se deben de hacer contratos precarios de escasa duración y esperemos que esto se solucione con las nuevas oposiciones que están previstas. Otra de las preguntas que se hacía era cuántos pacientes tenían asignados por pediatra, que se llaman TIS, las tarjetas individuales sanitarias. Ya el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria del 2019 estableció que el cupo máximo pediátrico debía ser 1000 niños, en edad pediátrica, claro está, con un margen del 10%, o sea, un máximo de 1100. A partir de ese número hay que desdoblar el cupo y contratar otro pediatra. El 67,5% de los pediatras de la provincia tienen cupos sobredimensionados, por encima de 1000. El 41,5% por encima de 1100, pero es que el 20,5% de los pediatras trabajan con cupos por encima de 1200 pacientes, que además, como no estamos sustituidos en vacaciones ni nada, cuando se va el compañero ausente, de 1200 nos plantamos en 2400 niños. En nuestra provincia, de los 6 distritos sanitarios que tenemos, el más sobrecargado es el distrito Guadalhorce, el más sobredimensionado. En segundo lugar es el distrito sanitario Costa del Sol y en tercer lugar el distrito Málaga, de los 7 distritos que tenemos. Estos son datos públicos del SIA, del Sistema de Información Pública de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad, a diciembre del 2020. ¿Qué pasa con esto? Pues el pediatra que trabaja con esos cupos tan elevados, además de asumir el trabajo de sus compañeros que faltan, ausentes, esto le produce una gran sobrecarga asistencial y estrés laboral, que es uno de los motivos por los que tenemos la fuga de pediatras. Otra pregunta era cuál era el número de citas que atendía el pediatra en su día a día. Con el establecimiento del nuevo plan de agenda de noviembre se establecieron unas agendas pediátricas de alrededor de 25 citas. Pues el 30% de los pediatras ya en noviembre de segunda quincena manifiestan que ven más de 36 citas diarias de consultas previstas. ¿Eso qué es? Programada, control de niños sanos, en fin, las programas, consulta a demanda, presenciales y telefónicas. Pero es que el 41,8%
ven entre 5 y 10 pacientes sin cita, con VISE, teniendo el 7,4% incluso más de 11 pacientes sin cita. O sea que aparte de los 36 hay muchísimos que ven 11 sin cita. El 50% de los pediatras al final van a ver entre 5 y 15 pacientes extras y pueden ser insertados como VISE en el mismo horario que los pacientes citados. Los VISE son una práctica leonina del SAS sin filtro y sin fin, además de los pacientes no demorables. El paciente de pediatría de atención primaria tiene escasa demora porque el niño tiene unas connotaciones especiales. Acuden con frecuencia sin cita ante cuadros agudos. Hemos sido excluidos, los pediatras y los niños menores de 14 años, en la consulta de valoración inicial de la enfermería, que se llama consulta de acogida de la enfermería del centro de salud. Así lo han manifestado en otra pregunta el 91% de los encuestados. Esa consulta es una consulta que hace la enfermería al paciente que llega sin cita al centro de salud y que se basa en 18 protocolos que excluyen al menor porque empiezan a partir de 14 años. Para elaborar esos protocolos no fueron llamados los pediatras ni ninguna sociedad científica nuestra, llámesele Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Bueno, pues en el momento actual, pues los pacientes pediátricos que lleguen al centro de salud por cualquier motivo sin cita, sea un cuadro de dolor abdominal o lo que sea, se juntan en la sala de espera con los posibles COVID, todos allí, y todo esto en plena sexta ola. Actualmente están pendientes de revisar los protocolos, pero no se piensan incluir a los pacientes menores de 14 años. Bueno, a pesar de que los niños tienen cuadros normalmente leves, hablo en el tema del COVID, esto está haciendo que ahora mismo, en el momento actual, las consultas de pediatría, que son casi todas presenciales, casi todas, pues lleva a que el pediatra de atención primaria, del cual se habla muy poquito, esté muy sobrecargado y muy expuesto al riesgo infeccioso de COVID. Otra de las preguntas que nos llamó así la atención se preguntaba si se hacía actividades que no eran de nuestro perfil. El 91% de los pediatras manifestaron que su trabajo se había visto incrementado en los últimos años, ya no hablamos de la pandemia ni nada, con actividades administrativas, que esto viene de antes, justificantes, citación, etcétera. Que un 83,6% han visto aumentadas sus cargas de trabajo con las actividades preventivas y consejos del PIOBIN, que es nuestro programa de obesidad infantil, y del PSIA, que es nuestro programa de salud infantil de Andalucía. Además, el 73% han aumentado sus cargas de trabajo con actividades técnicas como son hacer tiras de orina, impartir información sobre el uso de cámaras de espaciadora de aerosoles, etcétera. Incluso el 64,8% prefieren encargarse de reponer el material en la consulta, limpiar entre paciente COVID, limpiar la consulta, porque tienen que hacerlo también ellos. Conclusión es que se dedica mucho tiempo de nuestra actividad asistencial en trabajo que no nos corresponden y nos quita tiempo para lo que tenemos que hacer, que es nuestra actividad clínica, auscultar, explorar, etcétera. Esto viene a colación de que los niños andaluces son los únicos niños en todo el territorio nacional que no tienen enfermería sin nada, lo que supone un agravio con el resto de los usuarios y niños del sistema sanitario nacional. Esta diferencia entre comunidades son totalmente injustificables. Eso que lleva a que no se pueda pedir cita con su enfermera de referencia en Andalucía, como ocurre con los mayores de 14 años. Ahí en la foto aparece la aplicación de Salud Responde de un menor de 14 y un mayor de 14. No se puede pedir cita con la enfermería, porque no tenemos enfermera asignada, por eso no se puede pedir cita. Esto va en detrimento, por supuesto, de las consultas pediátricas que se puedan afectar. Estamos bastante sobrecargados con la pandemia y de todo, y además tenemos que hacer, aparte del trabajo administrativo, actividades preventivas y de educación para la salud, que en otras comunidades eso también lo lleva enfermería en coordinación con el pediatra. En otras comunidades pues se pide cita a través de la aplicación con la enfermería. Y estas actividades se hacen mucho más eficientes tanto para el niño como para todos. Y queda más tiempo para hacer la actividad clínica. Y para que nosotros los pediatras también sigamos a nuestros pacientes crónicos y paliativos, que tenemos también y bastante en atención primaria. Bueno, pues estas serán algunas de las reivindicaciones que
que hacían los médicos, los pediatras, concretamente tras conocerse el resultado de esta encuesta a los pediatras malagueños. Estamos ya en la recta final del programa y vamos ya a saludar a nuestra siguiente invitada, Mariel Murías, que es creadora del método MUMA, tu hogar multisensorial. Ella es arquitecta, es interiorista, es argentina, además me comentaba, afincada ahora mismo en Málaga y una enamorada de nuestra tierra. ¿Qué tal, Mariel? Muy buenas. Hola, Marta. Bueno, Mariel, cuéntanos, porque me comentabas antes en la charla que hemos tenido por teléfono de lo importante, el impacto que tiene en nuestra salud, en nuestro bienestar, el estar realmente, sentirnos en nuestra casa, en nuestro propio hogar, estar a gusto, ¿no? Que quizá no somos del todo conscientes. Muchos, pues, llevados por esta pandemia, por ese confinamiento, hemos aprendido a valorar un poquito más, ¿no? El entorno donde descansamos, donde cocinamos, donde compartimos el tiempo con nuestros familiares y amigos. Exacto. A mí lo que me llevó a crear este curso, el método MUMA, tu hogar multisensorial, es lo que viví yo personalmente, estando fuera de mi país, ¿cómo se llama? Estudiando y haciendo otras cosas y viendo que no me identificaba con el espacio, porque realmente era un lugar que yo no lo sentía mío. Cuando me pasó esto a mí y seguía pasando el tema de la pandemia y yo me sentía tan triste, investigué y el impacto que tenía el espacio donde vivía, obviamente de lo que yo ya sabía, que yo hace 23 años que soy arquitecta, seguí investigando cuánta incidencia tenía en mi salud y en mi bienestar. Bueno, y me puse a ver estudios de Stanford, de Harvard, estudié otros arquitectos mayores que yo, y creé este método que a través de los 5 sentidos, incorporando los elementos de la naturaleza al hogar, volvemos a recobrar la esencia de vivir en bienestar. Cuéntanos un poco, ¿en qué se basa este método? Porque sí que hay unos conceptos muy básicos y fundamentales, ¿no? Exacto. Yo quiero transmitir que a través del autoconocimiento primero del espacio, encontrándonos en nuestro hogar, a ver cómo nos identificamos con él, reconociendo los elementos del entorno de manera sencilla y fácil, como los colores, la iluminación, el sonido, los aromas que tiene nuestra casa. Nos despertamos los 5 sentidos y volvemos a eso, ¿no? A sentirnos en confort, eso de volver a estar en casa, sentirnos contentos, a estar, reiniciarnos, recargar las energías para el otro día salir con más ganas a todo esto que estamos viviendo todos, ¿no? Con tanto estrés y tanta tensión, el momento que estamos transitando. Háblanos entonces de esos conceptos, identificarnos, ¿no? Imagino con el espacio, ¿no?, que habitamos, y yo sé que también otro de las claves es la sencillez, ¿no? Recuperar esa sencillez, ¿no? Claro, viste, que siempre se habla de por qué el menos es más, ¿no? Realmente a veces nos sobrecargamos de cosas, de elementos y cosas que nos parece que nos va a hacer bien, nos vamos a sentir más cómodos, teniendo más cosas, y en realidad cuando logramos identificar qué es aquello que a nosotros realmente nos gusta y eliminamos las cosas superfluas que realmente ya no nos identifican, o porque eran de otro momento, o porque nos han regalado, o porque nuestra vida se ha modificado, volvemos a sentirnos simples y sencillos en nuestra casa, nos volvemos a sentir, bueno, esta casa me identifica, yo me siento, esta es mi hogar, aquí me reinicio, ¿sabes? Hombre, imagino que también será importante la elección de materiales, la iluminación, incluso los colores, ¿no?, que nos rodean, ¿no? Claro, por eso yo digo que aprendiendo los elementos del entorno, como los colores, las texturas, qué materiales, cómo incorporar a la naturaleza a nuestro hogar, despertamos los 5 sentidos. ¿Y qué pasa cuando despertamos los 5 sentidos? Bueno, nos sentimos automáticamente conectados, digamos, en armonía de nuevo. Cuando a cualquiera nos preguntan en qué lugar te sientes como cómodo, relajado y feliz, siempre pensamos en un espacio de un ambiente natural. Sí. Y bueno, cuando
Nosotros podemos incorporar elementos de la naturaleza a nuestro espacio, así sea con texturas, colores, formas, materiales, aromas. Eso nos hace automáticamente sentirnos en armonía y relajar. Mariel, si este confinamiento también nos ha dejado algo claro, es, como tú bien dices, la necesidad de contar con esos espacios al aire libre. Incluso muchas personas han optado también, no digo todas, pero muchas personas por tirar tabiques, ¿no? A tener espacios más diáfanos, ¿no? El open concept que se llama, ¿no? Eso. Claro, el que pueda hacerlo, el que lo pueda hacer, el que lo pueda hacer. Eso, el que lo pueda hacer, fantástico. Y si no, hay que buscar los elementos y los recursos necesarios para que todos podamos tener ese espacio que nos hace sentir bien. No seguir a la moda, no seguir a esas casas que solamente algunos pueden acceder, sino que nuestra propia vivienda, sea como sea, la podamos hacer propia realmente. Encontrando, bueno, mira, tengo esta terraza, tengo esta ventana, tengo este sillón que me conecta con el afuera, o que me hace sentir tranquilo y puedo estar, bueno, recargando mis energías hoy aquí. Bueno, entonces, encontrar cada uno en su propio espacio, en su propio hogar, como sea, lo mejor para sacarle el jugo y sentirnos mejor. Nos quedan un par de minutos y me gustaría, para aquellas personas que nos estén viendo la entrevista y digan, bueno, a mí me interesa acceder a este curso. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se van a encontrar las personas que accedan a este curso del método MUMA, tu hogar multisensorial? Bueno, a través de mi página web, que es www.marielmurias.com, a través del método MUMA. Bueno, es un curso online, pero con un acompañamiento semanal de asesoramiento mío, para poder acompañar todo este proceso de que cada uno descubra cómo es lo que lo identifica y cómo hacer esa transformación en su propio hogar. Entonces, es de manera sencilla porque son a través de videos, guías que van de autollenado, de ir descubriéndolo cada uno en su momento que puede. Pero si se tiene alguna duda, está el acompañamiento profesional para tener ese proceso y cumplirlo con la meta de encontrar cómo es ese hogar. Bueno, sabemos que tú además, bueno, me comentabas que estás ahora mismo en Frigiliana, es un pueblo, sí, bueno, de los más bonitos de España, además, no solo de Málaga y de Andalucía, sino de toda España. Es un sitio mágico, la verdad, pero sabemos que, bueno, que has viajado mucho y que estás siempre moviéndote, y eso también es importantísimo, y que sigues desarrollando, bueno, aparte de este curso específico que estamos hablando, pues tu faceta de interiorista, de arquitecta, ¿no?, para también personas que a lo mejor, pues, quieran o requieran tus servicios, ¿no?, para algo más concreto, más privado, digamos, ¿no? Sí, eso también. Realmente la Costa del Sol es maravillosa. Yo me enamoré cuando llegué aquí y bueno, eso se vive, se siente, el brillo que hay en el cielo, en los reflejos con las luces, las sombras, los aromas, como te decía, los aromas jazmín en primavera, que ustedes tienen la biznaga como la flor. No, es impresionante. O sea, a mí me fascinó, y Frigiliana, la verdad que es uno de los pueblos más hermosos que está viendo. Mariel, sí te quiero hacer una aclaración, porque a lo mejor alguien que nos esté viendo dice, bueno, pero esto de cambiar yo mi casa, bueno, esto puede costarme un ojo de la cara, puede resultar carísimo. Entiendo que este curso se puede adaptar a las posibilidades de cada uno, ¿no? No, sí, no es un curso costoso, y que en realidad es para que cada uno pueda, a su manera, encontrar realmente cómo lo puede realizar. El que tiene más o menos dinero, pero sin necesidad de seguir las corrientes. Yo no quiero, quiero transmitir de que no sigamos a la moda, a lo que otros nos quieren imponer, sino que cada uno pueda identificarlo. Claro que sí, importantísimo el identificarse con su hogar, encontrar uno su espacio y sentirse a gusto, ¿no? Que es algo que muchas veces por las prisas, el estrés, hemos ido dejando de lado, y que ahora, bueno, pues con la pandemia nos hemos dado cuenta que tenemos que cuidar también de nuestro hogar y nuestra relación con nuestra propia casa, importantísimo. Mariel Murias, muchísimas gracias.
por atendernos, por contarnos este método tan interesante y por hacernos reflexionar, ¿no?, sobre la importancia que tiene el cuidar nuestro entorno más cercano, ¿no?, ocuparnos más de una forma más introspectiva, no tanto de lo que pasa afuera, sino también dentro de nuestro propio hogar. Un abrazo muy fuerte. Igualmente para ti, Marta. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, ya nos vamos prácticamente, pero el mes de enero pues está acabando y nosotros queremos irnos ofreciéndoles un reportaje sobre el tema de la vuelta a la actividad física. Ya saben que enero es el mes clave para cumplir esos propósitos, ¿no?, de año nuevo, y uno de ellos es pues el típico de me voy a apuntar al gimnasio o voy a retomar la actividad física. Por todo esto nos hemos acercado hasta Synergym, esta cadena de centros de gimnasia, de gimnasios malagueña, hay que decirlo, y allí nos ha atendido Noemí González, asistente senior manager de Synergym, y nos ha dado algunos consejos importantes a la hora de volver a la rutina del ejercicio. Con este reportaje nos despedimos hasta el próximo jueves. Que pasen una feliz semana. Hasta luego. Pues es verdad que desde hace un tiempo para acá la gente cada vez está más preocupada de cuidarse, ya no solo por tener un mejor físico, sino por estar más saludable. Y como siempre, primeros de año, pues entre los propósitos, como tú has dicho, es cuidarse más, ir al gimnasio. Así es que sí llevamos notando esta semana que tenemos más volumen, tanto de gente que se quiere apuntar al gimnasio, como de usuarios que normalmente vienen igual un poquito menos, y ahora después de Navidades retoman con un poco más de fuerza. Puede ser que haya gente que tenga un poco más de rechazo para apuntarse a un gimnasio, pero la mayoría de la gente que viene, ve cómo están las instalaciones, pues no tiene ningún problema. Nosotros sí que como instructores tenemos mucha concienciación de que la gente tiene que respetar las normas de seguridad, mascarilla, limpieza de los equipos y tal, y hasta ahora la verdad que no tenemos mucho problema con eso, por suerte. Que sepamos, por lo menos aquí en la ciudad de Málaga no ha habido ninguno, en nuestro centro ninguno, ni en ninguno de ellos en toda España, o sea que de momento estamos seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Pues sobre todo que busquen una forma de empezar a hacer deporte, ya sea apuntándose a un gimnasio. Obviamente nosotros desde aquí como profesionales les vamos a ayudar y les vamos a pautar el cómo empezar, pero si no es así porque no se sienten seguros o lo que sea, que busquen alguna forma de hacer deporte. Ahora mismo con las redes sociales, con las plataformas que hay, es muy fácil empezar a hacer deporte. Y luego gestos muy sencillos como subir y bajar las escaleras andando, siempre se ha dicho, pero es así, o ir al supermercado y si vas a comprar poca cosa, ir andando en vez de en coche. Al final, sobre todo es movernos más cada día y por ahí podemos empezar todo. Obviamente lo primero es hacer caso a lo que nos haya dicho el médico, el facultativo, lo que nos prescriba o las pautas que nos dé. Pero nosotros desde aquí sí que cuando ha venido clientes, obviamente vienen varios que ya han pasado el COVID y tal, entonces la recomendación sobre todo es que empiecen poco a poco, que escuchen su cuerpo, que no empiecen con intensidades muy altas y sobre todo que empiecen igual con un trabajo un poquito más de fuerza y no tanto de cardio, ya que a nivel físico, pulmonar y tal, seguramente que es donde más podemos notar las afecciones del COVID. Pues a ver, supongo que como en casi todos los sitios, con mucha incertidumbre, sobre todo al principio, nos cerraron, fue un palo porque además fue en pleno marzo, en plena época de apuntarse la gente y tal, pero vaya, poco a poco yo creo que nos hemos ido adaptando muy bien. Los aforos siempre se han ido respetando y ahora que tenemos un poquito más de libertad, pues es mucho más cómodo para nosotros y sobre todo lo que buscamos es seguir dando el servicio de que la gente se siga cuidando y que a pesar del COVID, eso, que los gimnasios son espacios seguros, que al final cuidarse también físicamente nos ayuda a prevenir las cosas que nos pueden venir por este tipo de enfermedades y nada, animar a la gente a que siga haciendo deporte y se siga moviendo siempre. Aquí tenemos de hecho muchos clientes que ya son casi familia, que con más de 70 años y de 80 años siguen viniendo al gimnasio, incluso en esta época de COVID no han dejado de venir y nosotros les vemos que están ágiles, que están fuertes y que seguramente tengan una vejez mucho mejor que la de gente que no hace deporte.